Pues seguimos y hoy concluimos con nuestro estudio en el libro de Ruth. Estamos allí en el libro de Ruth. Vamos allá, recordemos que es el tiempo de los jueces y por lo tanto muy fácil encontrar el libro de Ruth, ¿verdad? Vamos al Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, luego sigue Josué y entonces Jueces. Y ese es el tiempo. Pero inmediatamente al relato del tiempo de los jueces, esta historia maravillosa del libro de Ruth. Comenzamos a estudiar la semana pasada este libro, estuvimos en el capítulo 1 nada más, y allí aprendíamos, en general el libro nos enseña que el gozo está en la comunión con Dios, solamente. No hay que buscar por otro lado, el gozo verdadero está en la comunión con Dios. Por lo tanto, si nos alejamos de este buen Dios, solo encontraremos dolor, solo encontraremos sufrimiento. Pero la buena noticia es que el rumbo puede ser corregido, es decir, esa ruta en la cual dice la palabra del Señor, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Puede ser corregido entonces y volver a Él, y eso es el arrepentimiento, volver. Y es lo que pasaba ahí en esta historia, en donde una mujer llamada Noemí sufrió todo lo que se podía pensar, quedó totalmente abandonada al salir de aquel lugar maravilloso que Dios había prometido, en el cual había prometido a su pueblo que se manifestaría allí con poder, con gracia. Vinieron tiempos difíciles y ella salió de ahí, salió de ese lugar de comunión. Y no encontró lo que buscaba. Finalmente entendió que tenía que regresar a esa comunión. De inmediato se pueden ver los frutos ahí. Cómo Dios bendice cuando nos volvemos a la comunión con Él. Regresó, dijo ella, sin nada. Pero estudiábamos, no regresó sin nada al final. Porque una de sus nueras venía con ella. Esa nuera que había nacido, crecido, formada en un ambiente de paganismo, es decir, en donde había muchos dioses, pero ella decidió voluntariamente, personalmente, como debe ser la decisión de cada uno por el Señor. Así decidió venir con Noemí, su suegra, esta mujer llamada Ruth, decidió convertirse al Señor, venir al Señor, una conversión genuina. Un fruto para la gloria de Dios. Mira, esta mujer Noemí había salido de ese lugar maravilloso de la presencia del Señor y al retornar vuelve, ya hay fruto. El fruto es una persona ahí que viene a los pies del Señor. Recordamos que el libro de Ruth comienza hablando de hambre. Capítulo 1, versículo 1. En la época de los jueces hubo hambre en el país. Pero estudiábamos cómo termina ese primer capítulo 1, versículo 22. Fue así como Noemí regresó de Moab acompañada de Ruth, su nuera moabita. Llegaron a Belén cuando comenzaba la cosecha de la cebada. Comienza de manera trágica el hambre, el sufrimiento, pero termina con una nota de esperanza. Porque en la comunión con Dios siempre hay gozo y por lo tanto una esperanza permanente. Vamos entonces al capítulo 2. ¿Cómo funciona esto del regreso al buen Dios? No a aquella tierra solamente, no, regreso a Dios. Y siempre que regresamos, que volvemos, que nos arrepentimos de nuestras malas decisiones y volvemos al Señor, siempre vamos a encontrar el gozo, porque Dios es quien se encarga de devolver ese gozo perdido. Encontramos bendición en ese capítulo 2. Voy a leer versículos 1 y 2. Dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Un día Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas detrás de aquel que me lo permita. Ve, hija mía, le respondió ella. Bueno, ahí va narrándose esta historia. Algunos piensan que este es un cuento de los judíos, para poner alguna nota interesante ahí. Pero esto no es un cuento, porque más adelante veremos que ese personaje, esa mujer llamada Ruth, es parte de la ascendencia del Mesías, está en la historia.
Por lo tanto, este no es un cuento. Lo que nos está diciendo es que sucedieron efectivamente estos hechos. Una mujer, Noemí, se había apartado de la comunión, digamos, del Señor, del pueblo del Señor, vuelve ahora con su nuera Ruth, pero viudas. Y como viudas, dijimos la semana anterior, en ese tiempo una persona viuda estaba totalmente abandonada, totalmente. Si era una persona viuda o huérfano, era lo peor que podía suceder, era mucho menos que pobre. Terrible la situación, no había nada para ellas. Pero mira qué interesante, la iniciativa de esta mujer joven llamada Ruth. ¿Qué quería hacer ella? Bueno, lo primero que dice es, con mucho respeto, va hacia su nuera, que en ese momento ha tomado el lugar de su madre, porque lo ha dejado todo en su pueblo, incluso dejó a su familia por allá, y solo ha venido con su suegra. Y muy respetuosamente le pide permiso para ir a trabajar. ¡Qué bien! Diligencia, trabajo digno. Quiere ir a los campos. Ahora, notas la condición de ella. Ella dice que quiere ir a los campos a recoger espigas detrás de aquel que se lo permita. El trabajo de la cosecha era un trabajo de hombres propiamente. Las mujeres no estaban ahí en el campo. Probablemente las mujeres estaban preparando la comida para aquellos obreros del campo. Ella no podía entrar al grupo de los trabajadores de ahí. Lo único, y como viuda, lo que podía hacer, sí, era ir a algún lugar, a alguno de los campos de cosecha, en donde alguno de los dueños de esos campos le permitiese recoger las espigas que caían de aquellos que hacían los manojos de las espigas. Y eso era permitido, por supuesto. Eso estaba en la ley de Dios, ya que en una cultura que hacía a un lado a los huérfanos, a las viudas, entonces Dios proveyó a través de su ley diciendo que era obligatorio que ninguna persona le impidiese a un desposeído ir y recoger de las espigas que caían de los manojos de los trabajadores. Por lo tanto, estaba haciendo algo totalmente legal, con el permiso de su suegra, pero también mostrando un trabajo totalmente diligente. Ella dice, te ruego que me dejes ir a alguien que me lo permita. Es interesante el carácter de esa mujer, con iniciativa, trabajadora, respetuosa, hace un trabajo muy sacrificial. Mira el versículo 7, por ejemplo, dice que ya le está contando lo que ha sucedido en el día. Dice en el versículo 7, me ha dicho, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas, le dice un obrero al dueño de aquel lugar. Llegó esta mañana esa mujer y ha estado trabajando desde entonces hasta ahora sin descansar ni un solo momento. Interesante. Muy trabajadora, muy diligente, con muchas ganas, no de ir a pedir, sino de ir a ganar el sustento. ¡Qué bien! Muy bien. Por supuesto, todo en la literatura sapiencial de la Biblia, por ejemplo, Proverbios o el libro de Eclesiastés, siempre nos llaman al trabajo, pero al trabajo digno. Porque también algunos le llaman trabajo a ir a robar. Para algunos ese es su trabajo. Eso no es trabajo ante los ojos del Señor. Eso es pecado, punto. Trabajo es aquello que requiere esfuerzo, diligencia. También hacer uso de la inventiva. La bendición de Dios es para con el trabajador. Y por lo tanto, Dios le va a bendecir. Lo siguiente que se muestra en estos versículos es la bendición de Dios. ¿Cómo se muestra esta bendición? Mira, capítulo 2, versículo 8. Entonces Booz, que era el dueño de aquellos campos, dijo a Ruth, esa mujer joven que había ido a trabajar, esa mujer viuda, y le dice, de manera muy cariñosa, le dice, oye, hija mía, no te vayas, ni recojas espigas en otro campo, te quedarás aquí junto a mis criadas. Fíjate en qué campo cosechan y síguelas, pues he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados.
Se le han abierto las puertas. El dueño de aquel campo muestra misericordia. Ahora, la misericordia obviamente viene del Dios misericordioso. Este hombre es respetuoso a la ley de Dios porque la ley de Dios decía que tenía que permitir a estas personas desposeídas ir a los campos y hacer este trabajo. Y no solo le permite hacer este trabajo a Ruth, este hombre, sino que interesante que le dice, mira, por favor, no te vayas de aquí, por favor, quédate aquí. Es como que alguien te dice, mire, por favor, coge este regalo que te quiero dar, por favor, recógelo. No, hombre, solamente ni me han dicho que me van a dar algo y ya lo he cogido, ¿verdad? Este hombre muestra misericordia, la misma misericordia de Dios. Dios muestra su misericordia al mundo, pero interesantemente, si tenemos respeto a Dios, debemos nosotros mostrar esa misericordia de Dios. Es algo que debemos imitar. En el versículo 9, capítulo 2, versículo 9 dice, fíjate en qué campos cosechan y síguelas, pues he mandado a los criados que no te molesten. Bueno, es una mujer sola. Entre tantos hombres trabajando ahí, ¿cuántos piropos no le dirían, no? El dueño de esos campos ordena a los criados, a los siervos de él, cuidado, mucho respeto a esa mujer. Qué buena lección. Dos cosas que nos van diciendo de este hombre. Es misericordioso, respetuoso, pero también es que hay paz para esa mujer. Puede trabajar tranquilamente, sin que nadie le moleste. ¿Notas cómo Dios va dando bendición a esta mujer? Misericordia, paz. También en el versículo 9 dice, cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Es deber de estas personas proveer un ambiente adecuado, lo que necesitan sus trabajadores para que puedan estar bien, que no les vaya a dar un golpe de calor, ¿verdad? Ahí hay agua, toma. No te quedes con sed. Es justo que las personas muestren justicia a sus trabajadores. Ahí hay agua para los trabajadores, pero también hay agua para esa persona que no tiene nada. Qué bien. Está encontrando misericordia, paz, justicia. Y versículo 10 dice, entonces ella bajó el rostro, se postró en tierra y le dijo, ¿por qué me tratas con amabilidad y te interesas por mí si soy una extranjera? Extrañada. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso con las personas que están en la cola en la sociedad? Que la sociedad las ha hecho a un lado. ¿Quién hace eso por ellas? ¿Quién tiene misericordia por ella? ¿Dónde va a encontrar paz? Una mujer sola en ese tiempo entre tantas personas abusivas. ¿Cómo puede encontrar justicia? La pone al mismo nivel de sus trabajadores. Lo que ella se está preguntando es, ¿qué es esto? Lo mismo que nos preguntamos nosotros ante la gracia de Dios. ¿Cómo es eso? Que Dios, el perfecto Hijo de Dios, sin pecado, por nosotros se hizo pecado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que sin merecerlo, Dios es bueno para conmigo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que yo siendo infiel, Dios sigue siendo totalmente fiel? Esa pregunta tiene que ver con la gracia de Dios. 4 cosas que muestran la bendición de Dios: misericordia, paz, justicia y gracia. Interesante esta historia. Cómo esos detalles nos muestran el carácter de Dios para alguien que ha venido, que se ha convertido a Él, que ha venido al buen Dios, pues ha encontrado al buen Dios, efectivamente. Y Dios puede darle el gozo que esta persona necesita. Aunque nadie más se lo dé, Dios se lo puede dar. Y Dios abre paso para que ella encuentre misericordia, paz, justicia y gracia. Así es Dios. Así trabaja Dios contigo y conmigo. Porque esta no es la historia de Ruth, es nuestra historia. Es la historia del Dios bueno para con nosotros. Algo más.
capítulo 2, versículos 11 al 12. Después que ella pregunta, ¿por qué me tratas con amabilidad si soy una extranjera? ¿Por qué te interesas por mí? Booz le responde, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y cómo has dejado a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste para venir a un pueblo para ti desconocido. Y desde lo profundo de su corazón, Booz da una bendición a esta mujer y le dice, versículo 12, que el Señor te recompense por ello y que recibas tu premio de parte de Dios, el Señor de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Una maravillosa bendición. Las alas del Altísimo. Es una figura que encontramos en la palabra del Señor. Es una figura para hablar del carácter paternal de Dios. No significa, porque es una figura literaria, se le llama eso, ¿no? Es una manera de describir a Dios. Dios es espíritu y por lo tanto físicamente no tiene unas alas ahí y alas que se parecen justamente a las de las águilas. Es una figura porque nosotros no podemos ver los espíritus. Nadie ha visto a Dios. ¿Cómo es Dios físicamente? No, Él es espíritu. De tal manera que la palabra del Señor nos da algunos símbolos para que podamos comprender, al final no su apariencia física, porque Dios es espíritu, sino una forma para explicarnos su carácter. Y el carácter de Dios, entonces, en esa figura de las alas del águila, es simbolizado su carácter paternal. Porque, por ejemplo, en pasajes como Éxodo, capítulo 19, y cuando estamos en el Éxodo, obviamente estamos hablando de aquel pueblo que fue liberado de la esclavitud, liberado por Dios. Y en Éxodo, capítulo 19, en el versículo 4, dice que Moisés había subido a encontrarse con el Señor lo llama desde el monte y le dice un mensaje que tiene que transmitirlo al pueblo. Y el mensaje es este, en el versículo 4. Vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. ¿Notas cómo Dios está diciendo, os tomé sobre alas de águila? El símbolo para él en ese momento que Dios está escogiendo para sí mismo es como un águila. Un águila que tiene polluelos y que los protegerá, que dará su vida por esos polluelos. Yo os tomé como el águila a sus polluelos. Es la idea, porque se amplía esto mucho más en otros libros, como por ejemplo en el libro de Deuteronomio, capítulo 32. Deuteronomio, capítulo 32, en el versículo 11. Deuteronomio es la repetición de la ley. Si en Éxodo Dios dicta la ley, pues en Deuteronomio se repite esa ley para que no se olvide. Y es ahí en 32:11 donde dice, en un cántico, un salmo, digamos, de Moisés, dice él, como el águila que excita su nidada, al mismo tiempo que revolotea sobre sus pollos, así extendió sus alas, los tomó y los llevó sobre sus plumas, dice. Otra vez, una figura ahí. Ese es un poema para cantar, ser un salmo, ¿no? Y cantaba el pueblo de Israel de Dios que era como un águila que se acerca, y bueno, es que solo es cuestión de ver los documentales en la tele, ¿no? Esos documentales de los animales, y es maravilloso, ¿no? Porque también hay cámaras fijas en nidos de águilas, porque es maravilloso lo que hacen de verdad. Apenas el águila se va acercando a su nidada, hace un grito. De inmediato, los polluelos se activan, saben que viene su padre o su madre, porque ambos cuidan de los polluelos. Saben que viene protección, saben que viene comida, saben que viene un tiempo de gozo. Solamente escuchan y se activan. Esa es la figura ahí que hay, ¿no? El águila excita su nidada, pero entonces da unas vueltas, revolotea sobre sus nidos
y se posa sobre el nido. Esas tremendas y fuertes alas de las águilas están cuidando a esos pequeños, frágiles polluelos. Extiende sus alas. A ver quién se atreve a sacar un polluelo de ahí. Extiende sus alas. Los arrulla, digamos, de alguna manera, con sus plumas, les protege. El cuidado paternal de Dios simbolizado en esa figura del águila, como también en el Salmo 17. Salmo 17, en el versículo 8. Una petición ahora, una oración es este Salmo 17. Y una de las partes de esta oración dice: guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. En esa figura de Dios y sus cuidados paternos, perfectos, el Todopoderoso cuidándonos. ¡Qué bendición! El salmista dice: escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. Maravilloso es, capítulo 36 del Salmo, el Salmo 36, versículo 7. Salmo 36, versículo 7. Otra alabanza. Y en esta parte de la alabanza, Salmo 36, en el versículo 7, dice: cuán preciosa, Dios, es tu misericordia. Por eso los seres humanos se amparan bajo la sombra de tus alas. Cuán maravillosa es la misericordia del Señor. Y aquí viene la pregunta: ¿Tú estás amparado a la sombra de esas alas, de ese cuidado paternal de Dios? Amén. Muy bien, muy bien. Si no lo estás, ¿por qué no lo estás? Porque eso lo ofrece Dios a todos. Mira, los seres humanos se amparan bajo la sombra de sus alas. Quien quiera. El que no quiere se quede fuera. Pero quien quiera encuentra refugio, encuentra protección, encuentra provisión. Por eso, regresando a nuestra historia en el libro de Ruth, lo que estamos encontrando ahí es cómo Dios está mostrando su misericordia, su gracia. Ese hombre, aquel hombre Booz, el dueño de los campos, el que puede decirle a esa mujer: vete de aquí, no te quiero ver aquí. Por el contrario, le dice: por favor, quédate. Y entonces le dice: ¿sabes qué? Te admiro, porque has venido a refugiarte bajo las alas del Dios de Israel. Si tú estás bajo las alas del Dios Altísimo, enhorabuena. Estás en el lugar perfecto. Bendito eres y bendita eres. Claro que sí. Bajo las alas de Dios. Sigue la historia, versículos 13 en adelante, donde seguimos encontrando más gracia, porque la gracia de Dios sobreabunda. Cuando el Señor vino, dice la palabra del Señor, que en Él encontramos gracia sobre gracia, porque la gracia del Señor es abundante. ¿Y cómo vemos ahí que esa gracia, que esa bondad de Dios abunda y sobreabunda? Capítulo 2, versículo 20, entonces dijo entonces Noemí a su nuera. Ahora la conversación es entre Noemí, esa joven, con aquella anciana que fue su nuera mientras su esposo vivía. Le dice: bendito del Señor, pues no ha dejado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Y añadió: ese hombre es pariente nuestro, uno de los que pueden redimirnos. Y entra entonces a partir de aquí en este libro un concepto, el concepto de la redención. ¿Cómo funcionaba ese concepto de la redención antiguamente? También era una ley. Y la ley era que si una persona quedaba desamparada por alguna razón, entonces era obligación de un pariente, el pariente más cercano, rescatar a esa persona del desamparo. Y eso era redención. De eso está hablando el libro de Ruth aquí. Por eso Noemí, aquella ancianita, dice: bendito Dios. ¿Sabes a quién has encontrado? Al que puede rescatarnos de la miseria, al Redentor. Se le llama ahí
literalmente en el idioma que se escribió es el Goel, se le llama. Quizás escucharás eso en algunas prédicas por allí. Es un concepto, no solamente un nombre, el concepto de un pariente redentor, el pariente más cercano que puede rescatar a alguien de la desgracia. Entonces, por eso Noemí, cuando le cuenta esta mujer Ruth, que ha estado en los campos de Booz, dice: bendito Dios, ¿sabes dónde has llegado? A uno que puede rescatarnos, que puede redimirnos. Capítulo 3, ahora saltamos ahí al versículo 1, 3:1, dice: un día le dijo su suegra Noemí: hija mía, quiero buscarte un hogar donde seas feliz. Pues entra otra bendición aquí, la felicidad. Recuerda las situaciones duras por las que había pasado esta mujer Ruth. Quedó viuda. Ya es un dolor. Al quedar viuda, desamparada. Dolor sobre dolor. Y además de eso, ha dejado su pueblo. Dolor más dolor más dolor. Pero ha venido a refugiarse a las alas del Dios Altísimo. Y ahora tiene la posibilidad, ya que ha encontrado misericordia, paz, justicia, gracia, protección, ahora puede ser feliz. Esta mujer anciana, su suegra, le dice: quiero tu felicidad, voy a buscar felicidad para ti. Qué bueno que alguien le diga así a uno, ¿no? Quiero que seas feliz y haré todo lo posible para que seas feliz. Es lo que le está diciendo esta mujer anciana a aquella joven. Versículos 4 al 7. Estamos en el capítulo 3, versículos 4 al 7. Cuando le dice ella, le hace ver que en ese pueblo, voy a explicar un poco eso antes, que en ese pueblo hay una costumbre. Y la costumbre es que cuando una persona quería estar bajo la protección de otra, en este caso esta mujer debía, ya que ese hombre Booz era el pariente cercano que les podía rescatar de la desgracia. ¿Cómo pedir esto? ¿Cómo decirle: mira, tú eres mi pariente? No podrían ir así. De tal manera que había una costumbre, y la costumbre era que ella podía ir y acostarse a los pies de él. Eso era lo que hacían los esclavos. Los esclavos de ese tiempo, ahí estaba el rico, ¿no?, que tenía siervos, que los había comprado, y no tenía esos trabajadores sin paga, porque eran esclavos, no los tenía trabajando 8 horas al día, 24 horas. Y por lo tanto, cuando ese siervo iba a dormir, no iba a su habitación a dormir, se quedaba a los pies de su amo. De tal manera que si a las 2 de la madrugada ese amo decía: quiero agua, no importa que estaba durmiendo el siervo, tenía que levantarse corriendo y traerle agua, y agua limpia, agua fresca. Tenía que estar 100% a la disposición de su amo, 24 horas, allí, a la llamada. De tal manera que la costumbre que le está explicando al principio del capítulo, la anciana, a esta joven Ruth, le está diciendo: mira, tienes que ir y ponerte como una sierva. Y si él quiere, porque él es el dueño, él es el que puede tomar una decisión por sí mismo, si él quiere, te va a conceder protección, si él quiere. Pero tú haz esto. Por eso entonces en los versículos 4 al 7 le dice: cuando se acueste, fíjate en el lugar que se acuesta, ve, descubre sus pies, acuéstate allí, él mismo te dirá lo que debas hacer. Ruth respondió: haré todo lo que tú me mandes. Y Ruth fue a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando Booz terminó de comer y beber, sintiéndose ya a gusto, se retiró a dormir junto a un montón de grano. Un rato más tarde vino ella calladamente, le descubrió los pies y se acostó. No dice si Booz sintió eso, ¿no? ¿Quién está aquí? Porque era normal. Algún siervo tenía que venir y estar a su disposición ahí. Pues alguien llegó para servirle de alguna manera. Sin embargo, era tan profundo el sueño
que no se dio cuenta de aquel acto de humillación y de servicio de esta mujer Ruth para con este hombre. Entonces, versículo 9, 8-9. A la medianoche se estremeció aquel hombre, se dio la vuelta, se descubrió que una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces dijo, ¿quién eres? Ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Literalmente, soy Ruth, tu esclava. Y le dice, y esta es la petición, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano, o el pariente redentor, o el pariente que puede rescatar. Hazlo, rescátanos. Pero mira, es interesante la forma en que Ruth se expresa con esta petición. Dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Literalmente, si lo pudiésemos leer en el idioma que se escribió, en el hebreo, ella dijo, extiende tus alas sobre tu sierva. No tu capa, sino tus alas. Otra vez volvemos a la figura aquella del cuidado paternal de Dios. En otras palabras, muestra el carácter de Dios para conmigo. Es interesante ese concepto que hay ahí. Esa petición de ella es una petición que también lleva fe. Lo que está diciendo es, yo sé que Dios te puede usar para mostrar Dios a través de ti misericordia para conmigo. Versículo 10, dijo Booz, el Señor te bendiga, hija mía. Esta muestra de fidelidad supera aún la anterior, pues no has ido a buscar a ningún joven, sea pobre o rico. Bendita seas. Es decir, estás con la persona correcta. Booz era la persona a la cual habría que buscar. ¿Por qué? Porque él es el Goel, ese pariente redentor. Mira, como todo esto, entre otras cosas, lleva toda una figura sobre nuestra relación con Dios. Recordemos que lo que estamos viendo en esta historia es, alguien se fue de la comunión con Dios y perdió el gozo. No encontró la felicidad de ninguna manera. Volvió y Dios comienza a mostrar su gracia para con ella y para con el fruto de esta fe, de esta anciana, es decir, para con Ruth. Dios está mostrando misericordia, paz, justicia, gracia, protección y una persona a la cual se le llama el Redentor. ¿Quién lleva ese nombre en el Nuevo Testamento? Obviamente, Jesucristo. ¿A quién iremos sino al Redentor? ¿A quién más? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿A quién más vas a ir? ¿Dónde más vas a buscar? Es más, la palabra del Señor dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces nos invita a depositar toda nuestra confianza en Él. Es Él la persona indicada. Es Él y no otro. No busques más. Es Él. En esa figura de Cristo, en esa persona de Booz, Él le dice, estás con la persona correcta. Qué bueno que no fuiste a buscar aquí, allá, esto, aquello. Porque es lo que típicamente hace una persona. Busca todo tipo de soluciones, pero no busca a Dios, la solución. Él ejemplifica la gracia de Dios. Él es el Redentor, Él es la persona. Y como es un ejemplo, lo que está haciendo es poniendo al descubierto a la persona de Cristo, el Redentor. Él es la persona adecuada. Versículo 11, 3:11. Ahora pues, no temas, hija mía, haré contigo como tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. No te preocupes, no te preocupes. Haré lo que tú me digas. ¿Cuál era la petición? Extiende tus alas, extiende tu misericordia. ¿Y el Redentor responde? Claro que sí, por supuesto. ¿Notas que es la misma idea de Jesucristo en el Nuevo Testamento? Dice el Señor en su palabra que al alma, que Él no va a rechazar al alma que viene a Él en humillación. Dios no la rechaza, no le rechaza. Si venimos a Él, si le buscamos,
encontramos. Así que la invitación allá en el Nuevo Testamento, ya no en la figura, sino en la persona misma de Cristo, Él es la solución. Hay que depositar nuestra fe en Él. Pero hay algo que pasa con la fe. Es que la fe, como en otras veces hemos dicho, es como un músculo, ¿no? Que hay que ejercitar para que sea fuerte. Necesitamos tener una fe fuerte, pero tiene que ejercitarse esa fe. De tal manera que la fe es probada. ¿Tú crees en Dios? Habrán pruebas. ¿Tú amas a Dios? Habrán pruebas. Yo digo y canto, hemos cantado de muchas maneras que amamos a Dios. Puede que Dios diga, ¿así? ¿Me amas? Vamos a ver si es cierto. Te vas a probar a ti mismo esas palabras que dices. Es serio decirle, Señor, te amo. Señor, vengo a servirte, me rindo a ti. ¿En serio? Seguramente Dios dirá, pues, vamos a probarlo. Y aquí está esta mujer feliz de la vida, ¿no? Ruth ha encontrado al Redentor, al que les puede sacar de aquella miseria. Pero, ¿se hará efectivo esto? Entonces hay una prueba de fe aquí. Sucede que, capítulo 3, versículos 12 y 13, dice, pasa aquí la noche y cuando sea de día, si Él te redime, bien. ¿Quién? La noticia es que sí, vos, esta persona de quien estamos estudiando, es el Redentor. Pero hay otro. Hay otro que podía tomar ese lugar de Redentor también, otro pariente. Y al parecer tenía mejores opciones para redimir o para acoger a aquellas viudas, a Noemí y a Ruth, para sacarlas de la miseria. Dice en el versículo 12, aunque es cierto que soy pariente cercano, hay un pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si Él te redime, bien, que te redima. Pero si no quiere redimirte, yo te redimiré. El Señor es testigo. Acuéstate hasta la mañana, le dice. Una prueba a su fe. Versículo 18. Ella viene, le cuenta a su nuera anciana y le cuenta lo que ha pasado. Entonces Noemí, en el versículo 18, dijo, espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve esto, porque aquel hombre no descansará hasta dejar solucionado hoy mismo el asunto. Booz, ese pariente redentor, no va a descansar hasta darte solución a tu problema. No va a descansar. Recuerda que esa persona de Booz está ahí tomando la figura de Jesucristo. Muchas veces oramos al Señor y no vemos ya la respuesta que quisiéramos. ¿Por qué tarda Dios? Y en muchos salmos, los salmistas orando le dicen al Señor, despierta, oh Dios, como si estuviese dormido y no está haciendo nada. Al final, cuando leas eso, lee hasta el final del Salmo, donde el salmista reconoce y dice, tú estás vivo, realmente estás trabajando por mí. Mira, en cualquier situación, no importa la situación por la cual estás pasando, ve con fe al Señor. Puede que Dios pruebe tu fe, pero no dudes que Dios está trabajando. Dios está trabajando y como dice ahí, no descansará hasta dar solución del asunto. Así trabaja Dios. Y termina esta historia, capítulo 4. Ese Booz llega donde ese otro pariente y le dice en el versículo, voy a leer desde el versículo 1, más tarde Booz, capítulo 4, versículo 1, más tarde Booz subió a la entrada de la ciudad y se sentó allí. En ese momento pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. Fulano, le dijo Booz, ven acá y siéntate. Y este fue y se sentó. Entonces Booz llamó a 10 ancianos de la ciudad y les dijo, sentaos aquí. Cuando ellos se sentaron, dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec.
Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si quieres redimir la tierra, redímela. Si no quieres redimirla, decláramelo para que yo lo sepa. Pues no hay otro que redima sino tú, yo después de ti. Yo la redimiré, respondió el pariente. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de manos de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, a fin de perpetuar el nombre de éste junto con su heredad. El pariente respondió: no puedo hacerlo, porque pondría en riesgo mi propia herencia. Te cedo mi derecho de rescate, pues yo no puedo ejercerlo. Otro pariente cercano, pero no dispuesto a llevar toda la carga. Porque redimir al final era mostrar compasión, pero también era una responsabilidad muy grande. Esa persona podía tomar las tierras del que había muerto, pero también las personas que dependían de ese muerto. Dijo: ahí no lo tengo claro. Es que tengo hijos y quiero heredarles a ellos, yo no heredar a otras personas. ¿Qué está mostrando ese? Simple, que Él no tiene el carácter de el Redentor. El Redentor, en este caso del Nuevo Testamento, es Jesucristo mismo, quien llevó toda la carga, toda la responsabilidad. Mira, leo Primera de Pedro, un texto muy interesante que es para subrayarlo. Primera Pedro capítulo 2, en el versículo 24, dice acerca de Jesucristo: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, una vez muertos a los pecados, vivamos para la justicia de Dios. Él mismo llevó nuestros pecados. Él se hizo responsable de ti con todo, inclusive de tus pecados. Inclusive de tu condenación, de mi condenación. Lo llevó todo. Se hizo cargo de todo. Ese es el carácter del Redentor. Aquel hombre dijo: mira, las tierras me interesan. Pero las personas no tienen el carácter, ¿verdad? Entonces es ahí cuando el verdadero Redentor, entonces dice: pues yo sí puedo. Si el otro dijo: no es posible, es que no puedo, la mejor respuesta era: no quiero. Esa carga yo no la quiero. Pero entonces el verdadero Redentor va a asumir el compromiso total. Versículo 9, 4 versículos 9 y 10 dice: Booz se dirigió a los ancianos y a todo el pueblo con estas palabras: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de manos de Noemí todo lo que fue de Elimelec y de todo lo que fue de Kelión y de Malón. Y que también tomo por mujer a Ruth la moabita, la que fue mujer de Malón, para perpetuar su nombre junto con su heredad y para que su nombre no desaparezca de entre sus parientes y en esta ciudad. Vosotros sois testigos hoy. Se compromete legalmente, está dispuesto a todo. Y luego saltamos al versículo 13 que dice: así fue como Booz tomó a Ruth y se casó con ella, se unió a ella y el Señor permitió que concibiera y diera a luz un hijo. ¿Recuerdas que Ruth había ido a los pies de él? Le dijo: aquí está tu esclava. Pero el verdadero Redentor asume toda la responsabilidad y nos dice: pues no te quiero como esclava, sino como esposa. Mira, es una figura interesante que en el Nuevo Testamento la iglesia se le llama la esposa, la novia del Cordero. Es interesante, ¿verdad? Cómo hay tanta conexión aquí, porque esa es la idea, por eso está esa historia ahí, para hacernos pensar en el carácter de Cristo, quien lo llevó todo, quien asumió toda la responsabilidad y quien ha hecho a su iglesia merecedora de lo que no merecía. El privilegio tan grande de estar tan cercano al Señor. Termina esta historia con una profecía. Capítulo 4, versículos 14 y 15. Las mujeres del pueblo entonces fueron, seguramente visitaron a Noemí. El punto importante es que le decían así:
14, las mujeres decían a Noemí: alabado sea el Señor, que hizo que no te faltara hoy pariente, es decir, redentor, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y te sostendrá en tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos, le dice. Es que aquella, ahora ya no la viuda, ahora no la desamparada, ahora no la esclava, ahora la esposa de Booz había dado a luz un hijo. Y las mujeres ahí se alegran. No sé si consciente o inconscientemente, pero esta es una profecía. Y la profecía tiene que ver con Jesucristo. Alaban a Dios estas mujeres diciéndole a Noemí: alabado sea el Señor que hizo que no te faltara hoy un redentor. Un pariente, el pariente redentor. ¿Quién te sacara de la miseria? Es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Nos saca de esa condenación. Bendito sea Dios, que ha provisto salvación. ¿En quién? Obviamente, en Cristo Jesús. Él es el Salvador. Jesús significa el Salvador. Entonces, en el versículo 14, donde ella dice, cuyo nombre, dicen las mujeres, cuyo nombre será celebrado en Israel. Un nombre celebrado. Alguien al cual hay que rendirle tributo, adoración. No está hablando de ese bebé, es una profecía de el Mesías. Además de eso, versículo 15 sigue diciendo, el cual será restaurador de tu alma, de tu existencia, quien le da el propósito a tu vida, quien le da valor a tu vida. Jesucristo. Y además de ello, dice, te sostendrá en tu vejez. Es decir, siempre te va a sostener. Ese es el carácter perfecto de Jesucristo. Entonces, en el versículo 17, y dijeron las vecinas, le ha nacido un hijo a Noemí. Y uno dice, pero ¿no fue a Ruth que le nació un hijo? ¿Por qué a Noemí? Se le atribuye a ella. Recuerda que esta era como su hija, la trajo. Siempre una vez que vino con ella le llama hija. Es como que la adopta. Y por lo tanto, si ella tenía un hijo, era como si fuese el hijo de Noemí. Dicen ellas, le ha nacido un hijo a Noemí. Esa Noemí, que su nombre era, ¿te acuerdas? Un nombre bonito que vimos la semana anterior, placentera. Pero ella dijo, no me llaméis placentera, llamadme amargura, porque lo he perdido todo. Ahora dicen estas mujeres, pero ¿por qué se va a llamar amargura? Si más bien le ha nacido un hijo. Es bendita del Señor. Y dice, y le pusieron por nombre a ese bebé, Obed. Obed. Ese nombre significa siervo. ¿Por qué le habrá puesto siervo? Porque literalmente es esclavo. Recuerda, todo esto es una profecía. Es Jesucristo. Jesucristo, el siervo. Así se le llama en el libro de Isaías, por ejemplo. Y es más, él mismo dijo que él vino no para ser servido, sino para servir. Él es el siervo. Todo esto tiene que ver con Jesucristo. Este Obed fue el antepasado en la línea de descendencia hasta llegar al Señor Jesús. Dice, versículo 18, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrom. Esrom engendró a Ram. Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz. Al fin encontramos a este en una línea de personas. El hijo de este, del otro, del otro, del otro. Encontramos a Booz. Y dice, y Booz engendró a Obed. Hasta ahí termina la historia en Ruth. Pero se adelanta y dice, versículo 22, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David, el rey David. De esta mujer Ruth vino el rey David. Y como sabemos, según Mateo 1 y Lucas capítulo 3, de David vino el Mesías.
De tal manera, dicho de alguna manera, que Ruth fue como la tatarabuela del Mesías. ¡Qué bendición! Porque ni era del pueblo de Dios. Dios la acogió como parte de su pueblo. La bendijo porque vino a la comunión con Dios. Y está claro que el gozo está en la comunión con el Señor. Dios muestra entonces misericordia, paz, justicia, gracia, protección, redención, sacar de la miseria, bendición a más no poder. Qué bueno es Dios, qué maravilloso es Dios. No nos salgamos de la comunión con Dios. Y si alguien no está en la comunión con Dios, vuelve a la comunión con Dios, a las alas, bajo las alas del Altísimo. Vamos a orar. Padre que está en los cielos, qué bendición leer esta historia, Dios, qué maravilla. Gracias, Dios, por esta gracia que es proclamada aquí, proclamada a manera de esta historia que nos habla del carácter de Jesucristo, aquel que asumió toda la responsabilidad por nosotros, aquel que llevó nuestras culpas, aquel que llevó nuestra condenación, aquel que nos ha hecho tan cercanos, porque la iglesia es su esposa. Qué bendición, Señor, qué maravilla. Muchas gracias, Dios, por Jesucristo, quien llevó en Él el pecado de todos nosotros, el verdadero Redentor, quien asumió toda la responsabilidad para bendecirnos con vida, vida eterna, vida abundante, por esa gracia manifestada. Damos gracias, Señor, por toda esa bondad que muestra en su palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.